La sombra que dividió la historia. Hay nombres que el tiempo no puede borrar, y hay hombres que se convierten en el tiempo mismo. Antes de él, Roma era una idea, una república de leyes, de votos y de ancianos senadores. Después de él, Roma fue un imperio de sangre, voluntad y un solo mando. No nació en un trono, pero murió como un dios. Cayo Julio César, el hombre que conquistó lo inconquistable, que sedujo a reinas y que desafió a los dioses del destino. Pero detrás de los laureles de oro se escondía un estratega implacable que entendió una verdad peligrosa. En un mundo en caos, la libertad es un lujo y el poder es la única moneda que cuenta. Hoy, en Archivos del Tiempo y la Actualidad, abrimos el expediente del hombre que cruzó una línea de la que no había retorno. Esta es la crónica de su ascenso, de sus apuestas imposibles y de la ambición que terminó por devorar a la república más grande de la antigüedad. Prepárate para entrar en la mente del hombre que decidió ser el primero en Roma, o nada. La forja del disidente, la Suburra y los piratas. Nuestra historia comienza en la Suburra, el distrito más densamente poblado, ruidoso y peligroso de Roma. César no creció rodeado de la opulencia de las villas palatinas, sino entre el humo de las tabernas, el olor a sudor de la plebe y el peligro constante de los incendios. Aunque su familia era patricia, de la gens Julia, carecían de la riqueza necesaria para competir por el poder. César aprendió a hablar el lenguaje del pueblo antes que el de la diplomacia. Siendo apenas un adolescente, el destino lo puso a prueba. Roma estaba bajo el puño de hierro de Sila, un dictador que purgaba a sus enemigos con listas de proscripción. César, vinculado por matrimonio a la facción rival, recibió una orden directa: divorciarse de su esposa Cornelia. Cualquier otro joven habría obedecido para salvar el cuello. César se negó. Perdió su herencia, su sacerdocio y su seguridad. Tuvo que huir de noche, cambiando de escondite a diario mientras la fiebre lo consumía, sobornando a los sicarios de Sila para que no le cortaran la cabeza. Fue su primera lección. En Roma, el honor es una debilidad si no tienes la fuerza para defenderlo. Pero el momento que definió su carácter ocurrió en el mar Egeo. Capturado por piratas cilicios, los amos del Mediterráneo, César mostró la magnitud de su ego. Cuando pidieron 20 talentos de plata por él, César soltó una carcajada y les dijo que no sabían a quién habían capturado. Les exigió que pidieran 50. Durante 38 días, no se comportó como un rehén, sino como su amo. Les ordenaba callar cuando quería dormir y les leía sus propios poemas. Si no los aplaudían, los llamaba bárbaros analfabetos y les prometía que, una vez libre, los crucificaría a todos. Los piratas reían ante la arrogancia del joven romano, pero semanas después de ser liberado, César armó una flota privada, los casó y cumplió su palabra hasta el último clavo. César no bromeaba, y César nunca olvidaba una ofensa. El Pacto de Sombras, el primer triunvirato. A su regreso a Roma, César entendió que la política era una guerra por otros medios. Se convirtió en el mayor deudor de la ciudad, gastando fortunas que no tenía en juegos y banquetes para ganarse el amor del pueblo. Pero necesitaba más que aplausos, necesitaba el control total del Estado. Fue entonces cuando orquestó la alianza más poderosa y secreta de la historia romana, el primer triunvirato. César, el genio político; Pompeyo el Grande, el general más prestigioso; y Craso, el hombre más rico de Roma. Juntos eran una hidra de 3 cabezas que el Senado no podía decapitar. César se hizo con el consulado y, mediante el uso de la fuerza y la intimidación,
Ignoró las leyes para favorecer a sus socios, pero él sabía que esta alianza era temporal. Pompeyo y Craso eran sus pilares, pero también sus futuros rivales. Para mantener su relevancia y construir su propio ejército, César exigió el mando de las provincias del norte. Se dirigía a las Galias, no solo para expandir las fronteras, sino para forjar una leyenda que nadie en el Senado pudiera ignorar. El tablero estaba listo, y César estaba a punto de mover su primera pieza en una partida que duraría 8 años de sangre. El maestro de la guerra, el genocidio galo. Las Galias eran un territorio de selvas impenetrables y tribus guerreras que Roma temía. César las vio como su pedestal. Durante 8 años, libró una guerra que rozó el exterminio, masacrando a más de 1 millón de personas y esclavizando a otro billón. Fue en los campos de batalla de Francia y Bélgica donde César perfeccionó su clemencia y su brutalidad. El clímax ocurrió en Alesia, el año 52 a.C. El líder galo Vercingétorix había logrado lo imposible, unir a las tribus contra Roma. César sitió la ciudad en una colina, pero pronto recibió noticias aterradoras. Un ejército de relievo de 250.000 galos venía a rodearlo. César, en lugar de retirarse, hizo algo que desafía la ingeniería militar. Construyó 2 anillos de murallas, uno hacia adentro para asfixiar a Alesia y otro hacia afuera para detener al ejército de socorro. César estaba atrapado entre 2 muros, luchando por su vida en 2 frentes, sin dormir, recorriendo las líneas con su capa roja para que sus hombres lo vieran. César lideró la defensa. Cuando Vercingétorix se rindió a sus pies, arrojando sus armas al suelo, César supo que ya no era solo un general, era el dueño de un ejército de veteranos que no le temían a la muerte, sino a su desaprobación. El Senado, aterrado por su éxito, le ordenó disolver su ejército y regresar a Roma para ser juzgado. Pero César ya no aceptaba órdenes de hombres que se escondían tras togas de seda, mientras él sangraba en el Madro. El Rubicón. La suerte está echada. Enero del año 49 a.C. César llega a las orillas del río Rubicón, la frontera sagrada entre su provincia y el corazón de la República. La ley era clara: cruzar ese pequeño río con armas era un acto de alta traición. Significaba la guerra civil, significaba el fin de la ley. César se detuvo, miró las aguas oscuras del Rubicón y, según los historiadores, dudó horas. Sabía que si daba ese paso, la sangre de miles de romanos mancharía el suelo de Italia y el mundo que conocía desaparecería para siempre. Miró a sus hombres, hombres que habían conquistado el fin del mundo por él, y pronunció la frase que selló el destino de la humanidad: Alea iacta est, la suerte está echada. No hubo vuelta atrás. César no solo cruzó un río, cruzó el umbral de la eternidad. Con una sola legión, marchó hacia Roma a una velocidad que desató el pánico. Sus enemigos, incluyendo a su antiguo aliado Pompeyo, huyeron hacia el este, abandonando la ciudad sagrada. La República estaba herida a muerte, y el hombre que había jurado protegerla ahora se preparaba para ser su único dueño. El duelo de titanes, Farsalia y el destino de Pompeyo. El Rubicón quedó atrás, pero frente a César se alzaba la sombra del hombre que una vez llamó amigo: Pompeyo el Grande. La guerra civil no fue solo un conflicto de legiones, fue el choque de 2 mundos. Pompeyo representaba al Senado, la tradición y el orden antiguo. César representaba el cambio, el poder personal y la fuerza de la plebe.
En las llanuras de Farsalia, Grecia, el destino de Roma se decidió en una mañana de calor sofocante. César estaba superado en número, sus tropas estaban agotadas, pero tenían algo que Pompeyo no podía comprar: una lealtad fanática hacia su general. César ordenó a sus veteranos que no atacaran a las piernas de los jóvenes jinetes aristócratas de Pompeyo, sino a sus rostros. «Golpead su belleza», gritó. La caballería de Pompeyo, aterrada por las cicatrices, huyó en desbandada. La victoria de César fue total, pero el costo humano fue devastador. Al caminar entre los cadáveres de sus propios compatriotas, César solo pudo decir: «Ellos lo quisieron». Pompeyo escapó a Egipto, buscando refugio en la corte de los Ptolomeos, pero allí solo encontró la traición. Cuando César llegó a Alejandría, se le presentó la cabeza de su rival en una bandeja. Se dice que César lloró, no por amor a Pompeyo, sino porque su enemigo merecía una muerte romana, no la de un animal en manos de extranjeros. El sol de Alejandría, Cleopatra y el veneno del poder. En Egipto, César encontró algo que no buscaba: una mujer que igualaba su ambición. Cleopatra, la reina exiliada, sabía que necesitaba a las legiones romanas para recuperar su trono. La leyenda dice que se introdujo en los aposentos de César, envuelta en una alfombra, apareciendo ante él como un regalo de los dioses. César, el hombre de 52 años, quedó hechizado por la joven de 21. Pero no fue solo deseo, fue una alianza política que incendió el Mediterráneo. César libró una guerra brutal en las calles de Alejandría, donde la gran biblioteca fue consumida por las llamas, un sacrificio involuntario al genio militar de Roma. César instaló a Cleopatra en el trono, y por un momento el mundo tuvo dos dueños. Se dice que en Egipto César vio algo que cambió su mente. Vio a reyes que eran tratados como dioses vivientes. El concepto de la república empezó a parecerle una reliquia del pasado. Regresó a Roma no como cónsul, sino como algo más. Traía consigo un hijo, Cesarión, y la semilla de una idea peligrosa: la idea de un imperio donde la voluntad de un solo hombre fuera ley absoluta. El dictador perpetuo, la corona que nunca llegó. César regresó a Roma y celebró 4 triunfos. El oro de las Galias y Egipto fluía por las calles. Perdonó a sus enemigos en un gesto de clemencia que muchos interpretaron como arrogancia. Pero la paz de César era una jaula de oro. Se nombró dictador perpetuo, un cargo que rompía la columna vertebral de la democracia romana. Sus estatuas se levantaban junto a las de los dioses. Se vestía con la toga púrpura de los antiguos reyes. En las fiestas de los Lupercales, su mano derecha, Marco Antonio, le ofreció una corona real 3 veces. César la rechazó, escuchando los abuseos del pueblo, pero en los rincones del Senado, el miedo se transformó en odio. Entre los que conspiraban estaban sus amigos más cercanos, hombres que él mismo había salvado: Cayo Casio, el arquitecto del rencor, y Marco Junio Bruto, el hombre que César amaba como un hijo. Los conspiradores se llamaban los libertadores. Creían que matando al hombre salvarían a la república. No entendían que la república ya era un cadáver y que César era lo único que mantenía el mundo unido. El final, los idus de marzo. 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo. César había sido advertido por adivinos y por los sueños premonitorios de su esposa Calpurnia: «Cuídate de los idus de marzo».
le habían dicho. Pero César, el hombre que había desafiado la muerte en 1000 batallas, entró al Senado sin escolta. Los conspiradores lo rodearon bajo el pretexto de presentarle una petición. De repente, el primer puñal rasgó su hombro. César luchó como el león que era, usando su stylus, punzón de escribir, para defenderse. Pero cuando vio a Bruto, a su protegido, acercarse con la daga en alto, César dejó de luchar. Cubrió su faz con la toga, incapaz de ver la traición de quien consideraba su sangre. «¿Tú también, Bruto, hijo mío?», susurró antes de caer. Recibió 23 puñaladas. El hombre que había conquistado el mundo cayó a los pies de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo. El mármol blanco se tiñó del rojo más famoso de la historia. César murió, pero el incendio que provocó apenas comenzaba. Los asesinos gritaron «¡Libertad!», pero el pueblo respondió con silencio y fuego. Bruto y Casio pensaron que habían salvado a la República. En realidad, acababan de abrir la puerta a siglos de emperadores. César se fue, pero su nombre se convirtió en el título de todos los soberanos venideros: el Kaiser, el Zar, el César. Aquí cerramos el archivo del hombre que cruzó el Rubicón. La República murió con él, y de sus cenizas nació el imperio más grande que el mundo jamás vio. Gracias por acompañarnos en esta crónica épica. Suscríbete a Archivos del Tiempo y la Actualidad, y no permitas que la historia se desvanezca. Nos vemos en el próximo expediente, donde el pasado vuelve a la vida.